Seguimos abordando la violencia de género. Lo hemos hecho en varias ocasiones desde el punto de vista jurídico, a través de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, explicando sus artículos y sus procedimientos. Pero hoy vamos a hacer un abordaje desde el punto de vista teológico. Y para eso nos acompaña la licenciada en teología, Carol Arias, que está con nosotros en este primer podcast jurídico que llevamos a cabo para todos ustedes. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a ustedes y a nuestra invitada de este primer podcast jurídico, Carol Arias, para que nos hable acerca de la violencia de género desde el punto de vista teólogo. Bienvenida, Carol. Muchas gracias por estar con nosotros y recibir nuestra invitación. Gracias. Te voy a hacer la primera pregunta. Vamos de una vez al grano. ¿Qué es la teología? Bueno, la teología viene de dos palabras que se conjugan, que es teos, que viene de Dios, y logía, el estudio. Entonces, el estudio de Dios. Ahí significa la palabra teología. Entonces, tiene que ver con el estudio de Dios, de su palabra, de la Biblia, y todo lo que tiene que ver con él. Según la teología, ¿cómo se inicia la violencia dentro del núcleo familiar? Bueno, vemos que desde el Génesis, ¿verdad? En la Biblia se habla de que Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito. Le dijo que fructificados, llenar la tierra, sojuzgarla, y les dio a cada uno como cuál eran sus propósitos del cual él había creado. Pero dice que hubo una ocasión, ¿verdad?, en que la serpiente, que era Satanás, ella vino al huerto del Edén, donde estaba el hombre y la mujer, y le ofreció a la mujer, le ofreció del fruto prohibido, que Dios le había dicho que de todo árbol podía comer, menos del árbol del bien y del mal. Y la mujer, pues, dice la palabra de Dios, que ella vio tentativo ese fruto, y ella lo comió. Y cuando lo comió, le ofreció a su esposo, Adán, a su hombre, y este también comió. Y dice que desde ahí vino la caída del hombre. Y a partir de ahí, de la caída, es donde entra el pecado, la maldad y la violencia a este mundo. De ahí podemos ver de dónde viene como tal la violencia al mundo, a partir de esa historia que nos habla la palabra de Dios en Génesis. ¿Qué versículo, existe algún versículo dentro de la Biblia que nos hable exactamente de la violencia de género, la violencia familiar, entre las parejas? Un versículo que nos oriente y nos dé una señal o vaya en contra de este comportamiento, ya sea de las personas que vienen siendo violentos o vienen siendo víctimas o están en este momento atravesando por esa situación. Bueno, en 2 Samuel 13:19 dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel, no haga tal vileza. Entonces allí vemos como en la palabra de Dios también dice que la violencia Dios no la aprueba. Y en cuanto a la parte de las relaciones, ¿verdad que sí? Con respecto a las parejas, artículo que habla respecto a eso. En Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto habla de la forma del trato del hombre contra la mujer, que no puede ser áspero, que es gritarle o amedrentarla o decirle cosas que no está bien o golpearla. De hecho, eso ya es violencia psicológica y es sancionado en la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que puede ser aplicada al hombre también por analogía. Sí, y también se puede tomar como violencia física, porque cuando tú eres áspero con alguien es que las maltratas, pues la tratas mal. Exactamente. Y que dice la ley que ya con el simple hecho de estrujar o de empujar, no tienes que darle una golpiza para que sea violencia. Ya desde el simple hecho de estrujar, de empujar, ya es violencia física. Exacto. Y en Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Entonces vemos que aquí el Señor está diciendo que el matrimonio es algo honroso, algo, ¿cómo se dice? Algo integral, íntegro, que nosotros no podemos tener lecho, ¿verdad que sí? Que tenga mancilla. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos incluir a otra persona en una relación de pareja. O sea, que el hombre se acueste con una mujer que no sea su esposa o la mujer se acueste con un hombre que no sea su esposo. Claro. Porque estamos ensuciando el hecho matrimonial, lo que Dios creó, ¿verdad? Porque es algo santo, algo íntegro. Y nos dice que a los adúlteros, a los fornicarios los juzgará Dios. Exacto, y que de hecho es uno de los principales focos generadores de violencia dentro del hogar, porque por el tema de los celos es donde los mensajes de texto, las conductas, los comportamientos sospechosos
que inician pues las peleas, las discusiones que muchas veces terminan en violencia.